Euranet Plus. La Unión Europea ha firmado diversos acuerdos comerciales con países de América Latina, tales como Chile, Brasil, México, Perú y Colombia, y América Central. Ahora está negociando un acuerdo financiero y comercial con los Estados Unidos. Hay un enorme debate tanto en Europa como en Estados Unidos en temas como agricultura, medio ambiente o la industria automotriz. Pero lo que nos interesa es el impacto que tiene este acuerdo en América Latina. Hemos invitado a diversos eurodiputados del Parlamento Europeo para que nos expliquen cuál es la situación. Agradecemos la participación de Marina Albiol, del Grupo de Izquierda Unitaria, de Jordi Sebastia, del Grupo de los Verdes, de Inmaculada Rodríguez, del Grupo Socialista, y también particularmente, gracias por hablar en español, siendo italiano, Fabio Máximo Castaldo, de Europa de la Libertad y Democracia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, la primera pregunta es evidente. ¿Cuál es el impacto que tiene este acuerdo, en particular en América Latina y también en los acuerdos comerciales con América Latina, Europa, América Latina? Quizás empecemos con... Muy bien, pues primero agradecer que tengamos la oportunidad todos de participar en este interesante debate. Lo segundo, decir que todavía no conocemos un acuerdo, no existe un acuerdo, se está negociando un acuerdo, queda mucho trabajo por hacer. Siempre la parte de la letra pequeña, que es la que determina el alcance y el contenido del acuerdo, es la que va a permitir poder hacer ese tipo de valoraciones, con lo cual yo creo que aún es prematuro. Lo que sí se puede hablar es de cuáles son los objetivos que se persiguen y, desde luego, cuál va a ser la posición que va a defender el Grupo Socialista y Demócrata, ¿no? Nosotros sí defendemos que haya un proceso de negociación. La Unión Europea, desgraciadamente, y el modelo occidental de desarrollo está perdiendo el liderazgo internacional a favor del desplazamiento hacia el sudeste asiático y particularmente en China. La Unión Europea, en todos sus acuerdos comerciales, desde que tiene la competencia para firmar los acuerdos desde el 2009, incluye siempre un capítulo de desarrollo sostenible, porque no debemos de olvidar que el comercio es un instrumento para mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de las personas. Y, por tanto, no se trata solo de facilitar relaciones comerciales, ni muchísimo menos, sino de mejorar las condiciones bajo las cuales se producen los bienes y servicios que se comercian. Fabio Máximo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes hoy. Estoy de acuerdo cuando hablamos del hecho que este acuerdo no existe hasta ahora, pero es porque tenemos evidentemente un problema de transparencia y de participación de la sociedad civil. Hasta ahora muchísimos miembros de este Parlamento, en muchísimos debates han preguntado más transparencia sobre estas negociaciones. Por ejemplo, no tenemos ninguna garantía, no estamos garantizados, por ejemplo, de respecto del principio de precaución, que es uno de los pilares por el derecho europeo. No soy seguro que será así benéfica por las poblaciones de la América Latina. Esto lo digo en general por estos acuerdos de libre comercio, sino tienen condiciones fuertes de los derechos humanos y sobre todo de un mayor desarrollo social. Vemos un poco lo que se pasó con el NAFTA entre Estados Unidos, México y Canadá. Me acuerdo bien que en 94 Clinton hablaba de un acuerdo que habría dejado beneficios por el México sobre todo, y al final se perdieron, son datos de la Cámara de Comercio americana, más de 1 millón de trabajos en América y en Canadá. Y al final las condiciones de los campesinos en México y de los obreros es un poquito empeorada, porque los estándares de este acuerdo no han aumentado, han disminuido
más en los Estados Unidos. Entonces tenemos que estar muy cuidado en estas negociaciones y puedo decir que nuestro grupo político, sobre todo el Movimiento 5 Estrellas, espera de ver las condiciones concretas de este acuerdo. Tenemos muchísimas dudas y mucho miedo en general. Bien, Marina, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de tener este debate. Y bueno, respecto al TTIP, el Acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, desde el Grupo de la Izquierda Europea y también desde Izquierda Unida, nos hemos opuesto desde el principio a este acuerdo. Nos hemos opuesto tanto por la forma como por el fondo. Me explico. Por la forma, por el cómo se están llevando a cabo las negociaciones, porque entendemos que son negociaciones que se han llevado desde el oscurantismo, desde la falta de transparencia y sin contar con las organizaciones sociales y sin contar con la ciudadanía en general, sino que simplemente se ha contado con los lobbies de las grandes empresas. Y nos oponemos también por el fondo, por lo que supone este acuerdo, porque entendemos que es un acuerdo para dar más poder a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a las multinacionales, y que por tanto va a tener implicaciones en todos los aspectos de nuestra vida. Entendemos que va a suponer una perjuicio en cuanto a nuestros derechos laborales, porque cuando hablamos de más mercado, de más competencia, al final quien sale ganando en esta pugna por la competencia es quien es capaz de ofrecer precios más bajos, a costa, evidentemente, de peores salarios y de peores condiciones laborales. Entendemos que se van a ver perjudicados nuestros servicios públicos, porque es un proyecto en el que se abre la puerta a las privatizaciones de servicios públicos. Se va a ver perjudicado también el sector agrario, porque no van a ser las pequeñas y medianas explotaciones, no van a poder competir con las grandes empresas estadounidenses de la agroindustria. Y, por supuesto, se van a ver también afectadas las pequeñas y medianas empresas justamente por lo mismo, porque no van a poder competir con esas grandes multinacionales, porque es un tratado que todo lo que pone encima de la mesa son beneficios para estas multinacionales. Nosotras, desde Izquierda Unida, insistimos mucho en que esto no es un acuerdo comercial, que esto no es un acuerdo para bajar un poco los aranceles o para que quien tiene naranjas y quien tiene plátanos los podamos intercambiar. En absoluto. Esto va muchísimo más allá de un acuerdo comercial. Esto es todo un proyecto económico y político de una élite transatlántica que pretende revertir los avances sociales, que pretende aumentar los beneficios de las multinacionales a base de aumentar la explotación de recursos naturales y de aumentar la explotación de la clase trabajadora. Y, por supuesto, lo van a firmar. Esperemos que no, pero si lo firman Unión Europea y Estados Unidos, pero va a tener implicaciones a nivel mundial porque va a profundizar en las políticas neoliberales y, por supuesto, va a tener implicaciones en América Latina, donde tanto daño están haciendo estas políticas neoliberales y donde tanto daño están haciendo nuestras multinacionales. Daño en el sentido de expolio de recursos, de ataque a derechos humanos, de aumento de la desigualdad y de la pobreza. Por tanto, va a tener también implicaciones, como digo, en América Latina. Bien, Jordi, ¿qué piensas? Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por invitarme y darme la posibilidad de debatir aquí este tema que, como os ha comentado, está realmente muy candente, ¿no? En primer lugar, desde nuestro grupo parlamentario, los Verdes, Alianza Libre Europea, nosotros nos hemos manifestado en contra del TTIP, como han enseñado los compañeros, tanto por el proceso oscurantista de la negociación como por ese fondo último, ¿no? Ese dogma neoliberal que dice que si dejamos comercializar mucho más prácticamente sin ninguna regulación, eso al final acabará enriqueciendo a toda la población. Obviamente se ha demostrado que ese dogma no se cumple y que eso no es así. Lo cual no quiere decir que estemos en contra del libre comercio, porque el comercio obviamente puede ser una herramienta maravillosa de desarrollo, pero creemos que en estas condiciones no lo es en absoluto, ¿no? En segundo lugar, a mí me gustaría destacar un poco el egoísmo de Europa y de los europeos en general, que estamos ahora bastante preocupados por el TTIP, pero que cuando se hicieron esos otros tratados comerciales con países de Sudamérica y de Centroamérica, prácticamente aquí no hubo debate, porque nosotros éramos la parte fuerte. Y entonces yo creo que debemos hacer todos un poco de autocrítica, ¿no? Algunos grupos sí que lo hicieron, sí que lo hicimos, es verdad, pero con mucha menor fuerza que ahora. Ahora, de repente, pactar con la superpotencia americana, nos hemos asustado todos un poco, ¿no? Cuando los que estaban al otro lado eran los países más pobres y más indefensos económicamente de Sudamérica, no hubo tanto debate. Por tanto, eso hay que denunciarlo. Lo que tenemos hasta ahora de cómo le ha ido a los países de Sudamérica, que eran la parte débil en esos tratados con Europa, pues la
la verdad es que no es muy positivo, ¿no? Por poner un ejemplo, en Chile el 70% de las minas que antes eran propiedad o estatal o de empresas chilenas, ahora son propiedad de multinacionales europeas, ¿no? Se ha desarrollado la economía en esos países. Si dejamos de lado los sectores extractivos, minerales y los sectores de producción de agricultura, pues vemos que no, que lo que ha habido es una recolonización, es decir, hemos vuelto a convertir a Sudamérica en proveedora de materias primas de Europa. Por tanto, hay motivos para estar preocupado, por lo menos desde nuestro punto de vista, sobre el impacto que tendría ese gran tratado en las economías de Sudamérica y del Caribe. Precisamente si a ese iba ahora el tema, es ese el impacto que hay en los acuerdos con América Latina, como ha dicho Jordi, y ahora queremos la opinión de vosotros sobre ese tema. Sí, vamos a ver. Primero, hacer un estudio de impacto ex ante. Y yo me fui a Estados Unidos a estudiar los modelos de equilibrio general que hacen eso. Y llegué a la conclusión de que tienen validez indicativa, pero realmente parten de hipótesis que no se corresponden con la realidad. De entrada, porque no sabes cuál va a ser el resultado del acuerdo. Entonces, lo importante es hacer un seguimiento, una evaluación y un control exhaustivo ex post. Una vez que se ha firmado un acuerdo, hay que evaluar todos los aspectos que forman parte de un acuerdo, no solo los intercambios económicos, sino, y es fundamental, todo lo que se refiere al desarrollo sostenible, que es lo que Europa diferencia de otras áreas geográficas, que es lo que busca cuando firma un acuerdo comercial. Y sobre todo tenemos que hablar de garantizar también el Estado del Derecho y en general en los países. Hay un riesgo enorme en este tratado, que también hay en algunos otros tratados de libre comercio, que es la cláusula ISDS. Aquí hemos hecho un debate muy importante aquí en el Parlamento Europeo sobre esta cláusula. Me acuerdo bien lo que se pasó en la última resolución. No me parece que la nueva forma de cláusula de ISDS que ha sido propuesta en la resolución del Parlamento podría ser capaz de evitar que esos tratados sean un instrumento de las grandes multinacionales para evitar de confrontarse con la justicia nacionales de los tribunales públicos y para poner un poco los principios neoliberales un poquito salvajes, no sé si existe este adjetivo en español, sobre las constituciones, sobre los derechos constitucionalmente garantizados. Porque es esto que es lo que pasó históricamente. Si vemos algunos juicios arbitrales como por ejemplo Chevron en Ecuador o otros de Philip Morris en Uruguay y en Australia también, vamos a ver un poco que la salud humana es uno de los principios fundamentales que hay en muchas constituciones, también la constitución de estos países que he nombrado ahora, pero al final en estas sentencias de las cortes arbitrales no fueron respetados y una compañía como la Chevron, que había inquinado por años en Ecuador, no fue condenada a indemnizar las poblaciones, los habitantes, las poblaciones del Ecuador, y al contrario la Corte no garantizó los derechos de esta población, poniendo más sobre el respeto del libre comercio, el respeto de algunos principios que no pueden compararse con para mí, para mi opinión, con los principios constitucionales. Yo lo siento mucho, pero no llevan años y años negociando y reuniéndose una vez cada 3 meses en Estados Unidos y otra en Europa, simplemente para decidir si los coches para exportar tienen que tener 4 o 5 cinturones. O sea, no lo están haciendo por eso. Sinceramente, no lo están haciendo para ver qué normas de seguridad tienen que tener los vehículos o cositas de estas menores. No, se está haciendo para que, por ejemplo, determinadas prácticas que hoy en día están prohibidas en la Unión Europea, como es el fracking o como es la comercialización de transgénicos,
transgénicos puedan, con esa equiparación de normativas, llevarse a cabo en Europa, porque es lo que están pidiendo las grandes multinacionales, poder hacer fracking en Europa, poder comercializar transgénicos en Europa. Y también se está haciendo para, por ejemplo, reforzar las patentes sobre los medicamentos, es decir, que la industria farmacéutica tenga todavía más poder y nos impida más. Y ahora unos comentarios sobre los acuerdos de la Unión Europea con América Latina, que yo creo que era uno de los temas del debate y me parece absolutamente fundamental. En primer lugar, desde la izquierda europea siempre hemos denunciado que este tipo de acuerdos no eran solo acuerdos comerciales, sino que eran acuerdos para imponer un modelo económico, social y político a América Latina. Eran y son acuerdos que lo que están suponiendo es un expolio de recursos naturales de América Latina, para que determinados capitales europeos se enriquezcan con los recursos naturales de América Latina. Si es que solo hay que ver las cifras, si es que el 70% de lo que se exporta a América Latina son bienes primarios, es decir, son sus recursos naturales. Y luego hay que tener en cuenta que, sin duda, esos acuerdos comerciales lo que hacen es dar un poder a las multinacionales y ya hemos visto los efectos de estas multinacionales en países como Guatemala o Colombia, donde están directamente las multinacionales relacionadas con el paramilitarismo y con el asesinato a defensores y defensoras de derechos humanos, a líderes sindicales, a líderes campesinos, a líderes de las comunidades afroamericanas. Estos acuerdos comerciales lo que han hecho es aumentar la precariedad y dar más poder a las multinacionales que vulneran los derechos humanos. Y por acabar con esta intervención, creo que para valorar un acuerdo comercial necesitamos que pase un tiempo para poder tener una visión de cómo ha afectado ese acuerdo comercial. Creo que el acuerdo que mejor podemos valorar en ese sentido es el NAFTA, que ya lo ha comentado antes el compañero Castaldo, el acuerdo de América del Norte, de Estados Unidos y Canadá con México. Les prometieron que iba a aumentar el Producto Interior Bruto, que iban a crear millones de puestos de trabajo, que iban a mejorar los índices de desarrollo. Y ha sido todo lo contrario. No solo se han perdido puestos de trabajo en Estados Unidos, sino que sobre todo ha sido un drama para la economía mexicana. Ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la precariedad. La política mexicana en estos momentos está en manos directamente de Washington y del gran capital internacional. 2 millones de campesinos tuvieron que dejar sus tierras porque se empobrecieron. 28.000 pequeños comercios en México cerraron sus puertas. Más de 1.000 empresas públicas fueron privatizadas. Ese ha sido el resultado del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Y, por tanto, no va a ser muy diferente el resto de acuerdos comerciales que tiene América Latina con la Unión Europea. Porque, además, hay una cláusula en todos estos acuerdos comerciales, hay siempre una cláusula de cumplimiento de derechos humanos. Si no se cumplen los derechos humanos por cualquiera de las partes, se rompe el acuerdo. Bueno, pues es que no hay ningún monitoreo de esos derechos humanos. Y es que mantenemos acuerdos comerciales con países que están en el ranking de vulneración de derechos humanos y no se revisan esos acuerdos. Es que en Colombia tenemos un grave problema de violación de derechos humanos y no se revisan los acuerdos. Es que mantenemos acuerdos con países como Israel, por ejemplo, que vulneran los derechos humanos cada día, o con Arabia Saudí o con países del Golfo. Quiere decir que la cláusula esta de derechos humanos en nuestros acuerdos comerciales, sinceramente, no sirve absolutamente para nada porque no se está cumpliendo. Bueno, precisamente ahora estamos pasando a un nuevo debate, es decir, ahora los acuerdos comerciales con América Latina. La cuestión es saber si estamos de acuerdo, hay una posición clara, que está en contra de estos acuerdos, y si vosotros también estáis contra o en favor, porque indiscutiblemente, bueno, todo lo que ha dicho Marina tienen algunas cosas ciertas, pero también hay que pensar que hay una mejora de la población latinoamericana. Ha habido el caso concreto de Brasil. Bueno, de una élite. Eso lo vas a decir vosotros. A ver, yo creo, nosotros hemos sido muy críticos con los acuerdos desde nuestro grupo, los Verdes Alianza Libre Europea, y seguimos los acuerdos con América Latina. Con América Latina. Yo discrepo con la idea que ha comentado la compañera Inmaculada cuando dice que el resultado ha sido positivo, los primeros test sobre cómo han funcionado son positivos, y que, por ejemplo, en el caso de Perú, el hecho de que ahora haya una desaceleración de la economía tiene más que ver con con los problemas en China y con el que haya bajado el consumo de esas materias primas. Pero
es bastante pronto para saber qué ha pasado allí, pero sí que es cierto que los problemas de la minería ilegal, con sus terribles consecuencias medioambientales, de desplazamiento de poblaciones indígenas, etcétera, que sufre Perú, en cuanto se firma el convenio con el acuerdo con la Unión Europea, experimentan un auge exponencial. ¿Por qué? Porque es un gran negocio exportar a Europa con esas nuevas condiciones ese tipo de materias primas. Yo creo que en todo este tipo de acuerdos partimos de una primera mentira inicial, de un punto de partida falso, que es lo que complica todo. No está al mismo nivel las estructuras básicas que comentaba también Inmaculada, de asegurar la sanidad, la educación y los servicios sociales a la población en Europa como en América Latina. Por tanto, dejar que haya un comercio, a mí me gusta más hablar de comercio desregulado, porque parece que contra la libertad es muy difícil, por tanto el lenguaje hay que manejarlo también. Potenciar un comercio desregulado en un país que todavía no ha asegurado a su población esas estructuras mínimas de bienestar, lo que provoca es un efecto muy perverso. Puede subir el Producto Interior Bruto, puede subir el PIB y en cambio empobrecer a la población. Y hay cuestiones que lo explican muy fácilmente. Por ejemplo, la cuestión de los biocombustibles. ¿Por qué razón una empresa que puede vender la producción de cereal a Europa a un precio elevado para hacer biocombustible va a bajar el precio para que la gente de su país pueda comer? ¿Por qué razón económica? Hay una razón social obvia. Primero están las personas y luego están las multinacionales. Pero no hay ninguna razón económica para hacer esto. ¿Por qué razón, si yo puedo deforestar la selva amazónica y vender la madera a la Unión Europea, donde además la quema de biomasa todavía se considera como una energía renovable, no sé cómo se va a renovar, pero bueno, ¿por qué razón voy a dejar de hacerlo? Económicamente, obviamente hay razones medioambientales, contra el cambio climático, de responsabilidad elemental, pero económica, puramente económica y de rendimiento económico no hay ninguna. Por tanto, hay que hablar de la realidad, de los hechos, porque muchas veces nos movemos en territorios muy abstractos, ¿no? Esto decía, hay que permitir la libertad de comercio, pero vamos a ver a la realidad en estos países de Latinoamérica cuál es la situación de las estructuras mínimas de bienestar de la gente, y nos damos cuenta de que son muy bajas para mucha parte de la población y que este tipo de políticas lo que hace es impedir incluso, como se ha hablado antes, a que los estados puedan trabajar en esas estructuras. Por ejemplo, la cuestión de la sanidad, ya se ha dicho, ¿no? Esas sentencias de esos tribunales privados de arbitraje que impiden que Uruguay, por ejemplo, tenga una determinada legislatura contra el tabaquismo. Por ejemplo, ha habido otros casos entre Canadá y Estados Unidos, la cuestión del fracking en el Quebec. El gobierno de Quebec se opone al fracking por el libre comercio, por el NAFTA. Las empresas americanas que querían hacer fracking piden una compensación económica y el gobierno de Quebec, que lo que quería era proteger su entorno natural, tiene que pagarle una multa a una gran multinacional. El caso de Pike versus contra Canadá. Exacto. Estas son cosas que ya están pasando. Y entonces, ¿es verdad que existen cláusulas en estos acuerdos que tienen que garantizar, por ejemplo, el respeto de los derechos humanos, como ha dicho Marina? Bueno, todos lo sabemos, son papel mojado, y cada vez que apelamos a esa cláusula aquí en el Parlamento Europeo, casi que causamos risa generalizada a los que lo hacemos porque nunca se han aplicado, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, que son prioritarios en teoría dentro de la estrategia de desarrollo de la Unión Europea, no son vinculantes. Lo que hasta ahora conocemos, por ejemplo, el TTIP, no le dan ninguna vinculación a esto. Aparecen ahí como unos objetivos de buena fe, de unas buenas intenciones, que luego no tienen por qué aplicarse de una forma concreta. La seguridad alimentaria, que para nosotros es absolutamente fundamental para proteger a los consumidores de ambos lados, y también de Latinoamérica, lógicamente. Pero vamos a ver, ¿cómo me voy a creer yo que en este tratado vamos a asegurar la seguridad si con los tratados que tenemos ahora ya no la garantizamos? Si el tratado con Marruecos, por ejemplo, permite a Marruecos exportar a la Unión Europea, y lo está haciendo, tomate tratado con pesticidas que están prohibidos hace décadas en la Unión Europea. O sea, si ya no la estamos respetando ahora, ¿cómo me voy a creer que nosotros somos muy escépticos, pero creo que tenemos bastantes argumentos para defender este escepticismo? Bien, yo creo que... ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que vuelvo un poco a lo que decía al principio. También si quería centrar un poco en el sentido de que qué es lo que dice Eurolato o la Asamblea Latinoamericana, Ahí voy. Voy un poco al principio. Primero, el comercio es un instrumento, pero no resuelve todos los problemas de la globalización, de la desigualdad, de la pobreza, de la ausencia de derechos humanos, en absoluto. Pero el comercio tiene que ser un instrumento para ayudar a mejorar. Y por eso yo sí que defiendo
que haya un capítulo de desarrollo sostenible, como exige la Unión Europea, aunque tenemos que ser mucho más exigentes en el seguimiento y evaluación, sí, y en eso estamos. Este Parlamento está exigiendo mucho más control en los procesos de evaluación y seguimiento. Esto forma parte del informe que hoy se ha hecho público sobre el seguimiento de los capítulos de desarrollo sostenible en los acuerdos firmados con Perú y Colombia. Eso forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y ya dicen que se han reforzado por parte de Perú y de Colombia los inspectores laborales para hacer el seguimiento de que se vayan cumpliendo las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y que se están haciendo seguimiento de las condiciones laborales en las empresas. ¿Es suficiente? No, pero hay que dar los pasos en esta dirección. En América Latina, la pregunta que hacía, todos los Estados miembros de la Unión Europea y todos los representantes de los gobiernos con los que yo me he reunido, todos quieren firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea. Y lo contraponen al modelo de China. China llega, hace una carretera, se trae sus trabajadores de China. Y en algunos son presos a los que les condonan parte de la pena a cambio de no salario para hacer allí las obras. Y a cambio de hacer la carretera, fijan unos precios de las materias primas. No hacen nada porque no les importa cuáles son las condiciones de desarrollo en ese país. Que la Unión Europea tiene que dar muchos pasos y mejorar mucho, y que la política de desarrollo y la política de cooperación y la política de comercio tienen que trabajar de la mano y mucho más intensamente, sin duda. Pero yo lo que quiero es trabajar en esa dirección, porque no haciéndolo y no firmando acuerdos que incorporen estos principios y estos condicionamientos en materia del desarrollo sostenible, es como no avanzaremos absolutamente nada. Sobre el tema de los derechos humanos, estamos hablando mucho para no decir nada. Voy a poner un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo. Si vamos a mirar un poco el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Centroamérica del 29 de junio 2012 y lo ponemos en la realidad, por ejemplo, de Honduras. ¿Qué ha pasado en Honduras en esos años? 101 activistas ambientales fueron asesinados entre el 2010 y 2014. En el 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada también. Después, Nelson García, su amigo y compañero, también fue asesinado. Tenemos en este acuerdo, en el artículo 355, apartado 2, una cláusula que nos permite de poner medidas apropiadas si una de las partes no está incumpliendo sus obligaciones. Y tenemos también cláusulas muy claras de derechos humanos. El apartado 3 habla de como medidas posibles también de la suspensión del acuerdo. Vale. Habla de esa suspensión cuando hay infracciones importantes, cuando hay una especial urgencia. Lo que quiero preguntar a los compañeros que están aquí hoy, ¿podemos decir que 101 activistas matados en 4 años es una especial urgencia? ¿Podemos decir que es una infracción importante? Yo creo que sí, creo que estamos todos de acuerdo. ¿Y por qué, ahora me pregunto, la Unión Europea no ha hecho nada para imponer a Honduras de cambiar su política y de respetar las actividades de la sociedad civil? Al final me parece que como en Cotonú, como en otros acuerdos que hemos hecho, las palabras son perfectas, son muy fuertes, pero los hechos, hay de verdad un spread muy fuerte entre los que dicen las palabras y la realidad de los hechos, y esto no podemos permitirlo. Pues yo creo que claramente la Unión Europea y este Parlamento Europeo tienen una visión absolutamente utilitarista de los derechos humanos, y de hecho, como hemos visto en los últimos años, prácticamente todos los años hemos tenido una resolución relacionada con Venezuela, con los derechos
derechos humanos, porque claramente el Grupo Socialdemócrata, Popular y Liberal estaban en esa campaña contra Venezuela y el gobierno de Venezuela, y en alianza con la derecha venezolana para intentar derrocar al gobierno primero de Chávez y luego de Nicolás Maduro. Quiero decir que cuando les ha interesado han hecho resoluciones sobre derechos humanos porque estaban en esa campaña contra Venezuela. En cambio, muy pocas son las resoluciones que podemos ver sobre países que realmente sí están violando derechos humanos, como Colombia o con México, porque son países amigos y países con los que hay esas relaciones comerciales preferentes, ¿no? Bien, muchísimas gracias por vuestra participación y el debate bastante acalorado y, bueno, es un tema que lo merece. Y apasionante, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar con este tratado, y más adelante veremos si avanza o no avanza, y seguramente organizaremos otro debate para ver cómo ha mejorado o empeorado y esta situación, qué es lo que va a pasar tanto con América Latina, con Europa o Estados Unidos, y ya veremos cómo andan las elecciones norteamericanas, que eso también va a ser decisivo para el tratado. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.